Españoles, Montesquieu ha muerto. Este titular no es de hoy, este titular es de hace 38 años, de 1985, fecha ciaga en la que los socialistas, entonces Felipe González y Alfonso Guerra, depositaron sus sucias manos en el Poder Judicial y empezaron a corromperlo para darle la razón en esta y en tantas otras cosas a aquel grande que era don Antonio García Trevijano, que fue quien, de manera más solvente y desde el punto de vista teórico, acuñó que en España ni se vivía entonces y sigue sin vivirse ahora, añado yo, en una auténtica democracia, sino en una partitocracia. Titular de hoy, Españoles, Lesmes ha dimitido. Y muchos de quienes nos ven que no hablan, como decía erróneamente el otro día la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el metro precisamente de la renovación del CGPJ, me dirán, ¿y quién diablos es Lesmes? Bueno, pues Lesmes, Carlos Lesmes, no es un tenista nuevo que han sacado, no se preocupen, no va a jugar con Alcaraz, no va a disputar a Novak Djokovic ni a ningún otro tenista, ningún Grand Slam, sino que era el presidente del Consejo General del Poder Judicial, un tipo cuya dimisión no se va a notar en absoluto, un jurista de prestigio, no lo negamos, experto en procedimientos contencioso-administrativos y que después de 9 años, casi 10 años, era el presidente del CGPJ que más había durado y que llevaba meses amagando que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que esto del Poder Judicial está intervenido con los políticos. Don Carlos, han liberado a Kini, han liberado al padre de Julio Iglesias. Bien, es verdad que la mejor prueba de que ello es así, de que la justicia no existe en España como poder independiente, es que apenas pasaban unos minutos, y digo unos minutos porque fueron unos minutos de reloj, desde la dimisión de Carlos Lesmes, en un mensaje, por cierto, televisado a La Nación, al estilo de los mensajes de Nochebuena del jefe del Estado, lo cual es otra perversión dentro de estas, en fin, anormalidades diarias que vivimos en un sistema que, insisto, no es puramente democrático, el que un funcionario de altísimo rango, pero funcionario al fin y al cabo, pues se grabe ya para redes sociales, para TikTok, para Twitter, tal, en el canal oficial del CGPJ, una chapa de 4 minutos y pico, despidiéndose y argumentando por qué dimito, cuando ya lo dijo el otro día delante del jefe del Estado. Digo que no habían pasado ni unos minutos para que el figura perdiera los calzoncillos y llamara al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, 6 meses después de ni haberle llamado, ni haberse puesto en contacto con él, ni por supuesto haberle recibido, está bien que haya tenido que ser la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial la que haya forzado esa reunión al más alto nivel entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, futuro presidente del Gobierno de España, presidente del Partido Popular y líder de la oposición. También podía hacer una ronda de partidos, podría haberla planteado el figura, no hubiera pasado absolutamente nada. Podría haber recibido a Santiago Abascal, podría haber recibido a doña Inés Arrimadas, y aunque no hubiera hecho ninguna falta, pues bueno, ¿cómo no iba a recibir, es decir, a rendir pleitesía a sus socios bildutarras e independentistas? Entre los independentistas no sabemos si hubiera tenido que recibir al delincuente indultado Junqueras o algún otro de los que mandan ahí, entre los bildutarras, pues a su cuate, Arnaldo Otegi, a ese tipo que se pasó años tomando el sol a cuadros por pertenencia a banda terrorista, o a la tal Aizpurua, la representante, a la portavoz de los bildutarras en el Congreso de los Diputados. ¿Qué imagen? También en esto está dando España, de país bananero, ¿qué imagen sigue dando España de un poder judicial intervenido y no independiente? ¡Qué vergüenza! Como nos han dicho en los últimos días muchos juristas, en público, de los que han pasado por aquí, y en privado, con los que hemos hablado, pues brillantes abogados como nuestro buen amigo Carlos Lacaci, don Fernando Fanego y otros. Qué vergüenza que haya tenido que venir un comisario europeo, el comisario europeo de Justicia de Bruselas, a leernos la cartilla, insisto, como si esto fuera Botsuana, con todos los respetos a los nacionales y a los nativos de Botsuana. ¿Qué seguridad jurídica va a ofrecer España? ¿Qué imagen vamos a ofrecer al conjunto de las naciones, como se sigue diciendo, por los cursis de nuestro entorno y sobre todo los inversores, de los cuales nos habla cada 15 días don Álvaro Climent, a las manos fuertes del mercado, los inversores que desde Chicago, desde Nueva York o desde la City londinense quieren depositar aquí sus capitales de un país en el que el poder, y cierro como empecé, recurro de nuevo al maestro Trevijano,
El poder legislativo no existe como poder independiente, puesto que es un mero apéndice y una mera prolongación del poder ejecutivo, con 350 figuras, elegidos por el figura entre los figuras y por el otro partido, porque en eso es en lo que devino la transición española, en trocear el movimiento nacional del general Franco en 2 o 3 o 4 o ahora 5 partidos sistémicos. Y ahora mismo todos los que se sientan, y cuando digo todos, son parte del sistema, son partidos sistémicos para repartirse el bacalao y que nada cambie. El poder legislativo, digo, no existe como poder independiente del poder ejecutivo, hasta que los 350 miembros del Congreso de los Diputados de la carrera de San Jerónimo no sean elegidos por sufragio directo, directamente por todos los ciudadanos y no en listas cerradas, que hacen 3 figuras, el secretario general o el presidente o el responsable de cada uno de los grandes partidos, actores del sistema, en España no cambiará absolutamente nada. Y con un poder judicial, como vengo diciendo, en todo este campanazo, completamente intervenido por las sucias manos de los políticos. Cumpla la Constitución, es muy fácil. ¿Que no les interesa? ¿Cómo les va a interesar? La clave, y el movimiento se demuestra andando, ya hemos visto cuál ha sido la conclusión de la entrevista entre Sánchez y Feijóo, pero la clave es si el Partido Popular será capaz de mantener una mínima independencia o hará lo mismo que hizo Rajoy, cuidado, y lo mismo que hizo José María Aznar, limitarse a ser la cara B de la moneda. Arrancamos semana ya en La Retaguardia, en Periodista Digital, y lo hacemos saludando a Fran Blanco Argibay. Fran, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas tardes. Muy buenas, ya desde hoy, tardes, noches, depende de cuando nos quieran ver, quieran recuperar este enlace nuestros amigos. ¿Cómo estás? Encantado de verte, Eurico, y a todos los que nos están oyendo y escuchando. Fantástico. Oye, Fran, vamos muy rapidito, como imponen los lunes, porque la actualidad de repente nos asalta de sopetón. ¿Qué valoración te merece la anunciada dimisión, pero anunciada ya en la noche de ayer, de Carlos Lesmes, su discurso a la nación, ¿no? Como si fuera el discurso de Nochebuena del jefe del Estado? Este formato es inédito para un funcionario, que al fin y al cabo es lo que es, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, un funcionario de altísimo rango, pero bueno, que aquí ya todo el mundo se dirige a la nación como si fuera el jefe del Estado y, consecuentemente, bueno, pues la inmediata entrada en pánico del figura del presidente del gobierno y sus atláteres, que perdían los calzoncillos por llamar, menos mal ya, 6 meses después, a Alberto Núñez Feijóo. Ha tenido ya que romperse definitivamente y que consumarse el cisma en el Poder Judicial para que Pedro Sánchez ha venido a citar en Moncloa a Alberto Núñez Feijóo. Pues, Eurico, otra más crisis constitucional de primerísimo orden, que te dimita el máximo representante del Poder Judicial. Pues imagínate, somos la vergüenza, el hazmerreír, bueno, ya lo estábamos siendo, de toda la Unión Europea. Aquí hace poco estuvo el comisario de Justicia y salió por patas y dejó dicho pues lo que tenía que decir, poneros de acuerdo, y esta manera de elegir jueces no es la correcta. Lo mismo que le había dicho a Hungría y a Polonia. Yo no voy a entrar ya en si hace 20 años o 15 años el Partido Popular tenía que haberlo resuelto, porque aquí la culpa, aunque Lesmes quisiera repartir entre Partido Popular y Partido Socialista, lo que hemos asistido en los últimos años es, bueno, lo que estamos viendo todos los días, Eurico, es que el Partido Socialista está haciendo un asalto permanente a todas las instituciones del Estado, que es, de momento, o hasta que llegó el Partido Socialista, lo único que funciona en España. El Partido Socialista, bueno, lo más reciente es el asalto al Consejo de Estado por medio de María Teresa Fernández de la Vega. ¿Te acuerdas de doña María Teresa? ¿Cómo olvidarlo? Hemos visto el asalto, ¿verdad? El asalto a Indra, que es una de las principales empresas tecnológicas que se encarga, entre otras cositas, del recuento de votos, y está en manos de Prisa, que es el aparato de propaganda del Partido Socialista. Eso está clarísimo. Hemos visto el asalto del Partido Socialista, yo que sé, al Instituto de Estadística del INE. Es que nos van a decir lo que comemos, lo que tenemos que comer, nos va a contar como ellos quieran y hacer lo que les dé la gana. El asalto al Tribunal Constitucional, que es el que va a dirimir si
celebrar un referéndum en Cataluña, por ejemplo, fíjate tú qué tontería, es legal o no legal. Asalto al CNI, asalto a la Guardia Civil, al CIS, a Radio Televisión Española, lo hemos visto hace tan solo unos días que hicieron un decreto a medida del Partido Socialista. Bueno, esto es lo que está en juego. Ahora el Consejo General del Poder Judicial. Yo no sé lo que va a ocurrir en las próximas semanas, si al final el Partido Socialista aceptará lo que dice la Unión Europea, que es lo que mantiene el Partido Popular, que los jueces no los elija el gobierno de turno. Pero no sé. Está claro. Fran, oye, has seguido, me imagino, durante todo el fin de semana el Viva 22, bueno, que es la fiesta de Vox que quieren ya hacer, ya comenzaron el año pasado con el Viva 21, hacer con carácter anual, que nadie me tome el ejemplo mal, no es esa la idea ni mucho menos. Bueno, pues siguiendo a lo mejor la estela histórica de las grandes fiestas, que esto era muy de la transición, pues de otros partidos, a mí me recuerda, digo, en el buen sentido de la palabra, que nadie se ofenda, porque aquí enseguida ya la gente salta, incluso hasta cuando alguien no tenemos intención de ofender, a las fiestas que hacía el Partido Comunista en la Casa de Campo, donde juntaban pues a decenas de miles de simpatizantes y de militantes, ¿no? Este fin de semana, digo, se ha producido el Viva 22, con una cierta renovación ideológica de los mensajes de Vox. El año pasado fue el año de la Agenda España, ¿no? Por contraposición a la Agenda 2030, y este año, bueno, pues ha sido con el lema España decide, pues una cierta renovación ideológica. Hemos escuchado muchos mensajes. Ponme de un momento uno de los cortes que yo he extraído, de los muchos que se podían extraer de este fin de semana, el corte de Abascal, Santiago, donde citaba una frase muy conocida y, en mi opinión, bueno, absolutamente histórica para el mármol y para no olvidar, de José Antonio Primo de Rivera. Omar. Profanadora. Quieren empezar de nuevo a profanar tumbas. Quieren empezar otra vez a desenterrar odios. Ahora andan a vueltas con que quieren sacar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, al que ellos fusilaron. Quieren sacar el cuerpo de un hombre que antes de ser fusilado dijo unas palabras que a nadie pueden ofender. A un hombre que dijo: ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ellos no aman a nuestra patria. Ellos no piensan en el amor entre los españoles. Ellos solo buscan desenterrar odios para generar tensión para sus batallas y luchas del futuro. Quieren profanar tumbas y quieren desenterrar odios. Y quieren destruir nuestro patrimonio. Bueno, pues podemos estar bastante de acuerdo, Fran, con Santiago Abascal, desenterrar tumbas y desenterrar y reverdecer odios que estaban ya superados. Pues eso es lo que decía, o venía a decir, no sé si has oído tú la cancioncita que se oyó un grupo de Vamos a volver al 36, que ya quieren enviar a la Fiscalía, porque estos envían a la Fiscalía a actuar cuando les viene en gana. Esto es una consecuencia de lo que estábamos contando antes. Sí, la canción de Infoblogger y de los meconios, cuyo sentido no era ese, sino precisamente los que nos quieren devolver al 36, los otros. Claro, es que lo tergiversan todo. Y cuando entra Rita Maestre en una capilla diciendo arderéis como en el 36, pues ahí no se acuerdan de la Fiscalía. En fin, ya quisiera... yo no soy muy partidario, cuando has mencionado estas grandes fiestas de los partidos. Yo he estado en Rodiezmo, bueno, pues cuando el Partido Socialista estaba, ¿qué tiempos? Ya quisiera Sánchez tener la 10ª parte de la fuerza que tenía el Partido Socialista cuando iban a principios de septiembre de curso político en Rodiezmo. El Partido Popular también hacía las suyas con los gaiteros, con Fraga, en fin, en Valencia. Y en Ribadumia también, con Mariano Rajoy en Galicia, en Pontevedra. Sí. Bueno, Vox necesitaba, digamos, este baño de masas porque no atraviesa sus mejores momentos, pero fíjate, para no atravesar sus mejores momentos, meter a 15.000 personas, gente muy joven, que no es fácil, en fin, convencer a la gente joven hoy en día que siga un partido político. Bueno, ya quisiera el Partido Socialista, Sánchez, hacer un mitin no con 15.000 de los que estuvieron ayer con Vox, ni con 500 que no le silbaran, porque es que Sánchez, cada vez que pisa la calle, pitada. Por cierto, mañana
los que vayan al Paseo de la Castellana a presenciar el desfile, como iremos tantos españoles a aplaudir a nuestras Fuerzas Armadas, bueno, la pitada que le van a dar, esto sí que es seguro, la pitada que le van a dar a Sánchez va a ser histórica. Mira, fíjate en ese plano general, Fran, esto es un 360 grados de... Lo hemos extraído de una cuenta de un amigo de Capitán Bitcoin. Esto es un 360 grados de toda la gente que había este fin de semana en el Viva 22. Decían los del plural que solamente un 10%, pinchazo y tal. Hombre, no parece que eso que vemos ahí, volvemos a ver el 360 grados, pues sea precisamente un pinchazo, ¿no? Que haya menos gente que el año pasado, porque la propia organización, las propias fuentes de Vox han cifrado en unas 15.000 personas por día. Puede que haya habido un poco menos de gente que el año pasado, pero había mucha gente. O sea, es que decir otra cosa, pues es vivir en otro planeta. Vamos a ver, que Vox no está en su mejor momento, eso lo saben en Vox perfectamente. De hecho, por eso se organizan estos actos y además, pues fíjate, los invitados que tuvieron, en fin, telemáticamente con Donald Trump, con Meloni y con otros presidentes de Hungría y de Polonia. En fin, esto no te lo hace hoy mismo cualquier partido de España. Vox tiene un problema con el tema de Olona, que lo sabemos todos. Si lo mejor para, en fin, enfrentarte a un problema es reconocerlo. Es que si no, esconderlo es absurdo. Y Vox parece ser que ha frenado un poco su subida electoral, porque lo demuestran las últimas encuestas, pero todavía es un partido muy sólido en el espectro, en fin, electoral español. O sea, que con Vox hay que contar sí o sí, les guste a unos o no les guste. Sí, eso parece evidente. Hablabas de los apoyos, hombre, bien es verdad que han sido telemáticos en esta ocasión. Apoyos, mira, ahí estamos viendo, por ejemplo, el vídeo de Donald Trump, como está subtitulado, lo estamos utilizando como colas, pero bueno, pues se puede ver, 43 segundos de vídeo desde el avión. Bueno, pues decía, tenemos que asegurarnos, defender nuestras fronteras, impulsamos una agenda conservadora, España es un gran país, decía Donald Trump, y queremos que lo siga siendo. Así que enhorabuena a Vox, era el vídeo de apoyo del exmandatario norteamericano por todo eso que están, esos extraordinarios que están defendiendo en España y en todo el mundo. Y de nuevo para Santiago me gustaría darle la enhorabuena, decía Trump, y agradecerle el increíble trabajo que estás haciendo. Bueno, eran las palabras, el vídeo que se proyectó ayer del expresidente norteamericano Donald Trump. También, como decías, apoyo telemático de Giorgia Meloni, que lógicamente, bueno, pues el año pasado pudo ir, estuvo también en la campaña andaluza apoyando a Macarena Olona Choclán, y en esta ocasión no ha podido estar en el Vive 22, que nadie le dé más vueltas al asunto, que he oído un poco de todo y alguna información tengo, pero bueno, pues simplemente, oigan, es que la acaban de elegir ya primera ministra italiana in pectore, ¿no? Y Giorgia Meloni tiene cosas que hacer, pero es destacable también su apoyo telemático a Vox, así como Víctor Orbán o el polaco que también lo escuchamos. En fin, es una fuerza, como dice Fran Blanco Argibay, con la que hay que contar. Antes de despedirte, Fran, oye, unas risas, 2 minutos para abrochar el programa. Que Pablo Iglesias le han puesto un 4 sobre 10, tío. Que no le quieren de profesor de la Facultad de Periodismo de la Complutense. ¿Cómo lo ves? Pues la mejor noticia que podían tener los alumnos futuros de la Complutense. Vamos a ver, yo he tenido la suerte, porque además tú y yo hemos sido compañeros, hemos estudiado en el CEU, donde el periodismo, la carrera de periodismo se da con muchísima seriedad. Y luego, por otras razones, yo bajé a hacer el último año en la Complutense, sí. Y yo no he visto exámenes más fáciles en mi vida en ningún sitio. He estado en muchos colegios y, en fin, que sacar un 4 en la Complutense en periodismo hay que ser muy, pero que muy, muy torpe, muy inepto. En fin, una buena noticia para los alumnos de la Complutense. Espero que tengan la misma suerte, porque creo que se va a volver a examinar en políticas. Dios quiera que vuelva a suspender esta calamidad por el bien de nuestra juventud, porque sufrir a Pablo Iglesias como profesor, o sea, debe ser lo peor que te pueda ocurrir en tu vida académica.
Esto también son puertas giratorias. Aquí, bueno, pues estos figuras que venían a acabar, decían, con la casta, criticaban a los políticos que se pasaban a los consejos de administración de básicamente de las grandes empresas energéticas, de las eléctricas, también de algunos bancos, etcétera, de grandes multinacionales en general. Bueno, pues aquí un propio que ha sido vicepresidente segundo del gobierno, que bajo ha caído la, la, el poder ejecutivo, pues ahora quiere ser profesor porque como hace un podcast por ahí para un marxista multimillonario, pues cree que eso le faculta para impartir doctrina, es decir, para impartir veneno ideológico acerca de los estudios de algo tan serio como deberían ser y son, de hecho, los estudios de lo que ya pomposamente en nuestros tiempos, Fran, cuando empezamos tú y yo a estudiar en primero de periodismo en el CEU, que estaba adscrito a la Complutense en aquel tiempo todavía, siendo privado como era, pero adscrito a la Complutense, por cierto, se llamaba Ciencias de la Información. Muy rápido, cebamos y te despido, Fran. El jueves que viene nos vemos, tú y yo, en esta misma mesa, para entrevistar a un buen amigo, al alcalde de Tres Cantos. Sí, el alcalde de Tres Cantos, que es, bueno, de los pocos alcaldes que sacó mayoría absoluta del Partido Popular aquí en Madrid, y nos va a contar cosas muy interesantes de cómo van a celebrar, que esta semana vamos a hablar mucho del 12 de octubre, del Día de la Hispanidad, sí, señor. y de las obras que se están realizando en Madrid, que es el ejemplo de cómo cuando se hacen bien las cosas en una comunidad, pues atrae inversiones, atrae riqueza y bienestar, y no lo que ocurre en otras, que es una desgracia para ellos. En Cataluña, donde pues la riqueza huye, se diluye ante pues la ineficacia de los políticos independentistas. Fran Blanco Argibay, que me alegro mucho de haberte saludado, compañero amigo. Oye, que creo que te queda todavía lo que queda de tarde, una tarde-noche larga. Y como le decía yo a una buena amiga en mis tiempos gallegos, corre Carmiña, que chove. Ten cuidado, que ahora cuando bajes de la sierra todavía está el pavimento deslizante. Que llueva, que hace muchísima falta, por Dios. Sí, señor. Un abrazo, Fran, cuídate. Chao. Saludamos, continuamos singladura informativa en esta primera retaguardia de la semana, el lunes 10 de octubre de 2022, y lo hacemos saludando ya a una buena amiga también, Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. Polonia, buenas tardes, noches y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Polonia. La he citado, no le voy a robar muchos minutos, pero quería yo comentar con usted los lamentables incidentes, por supuesto, pero nada más que lamentables incidentes de lo que no ha pasado de ser una gamberrada la semana pasada en un colegio mayor de Madrid, Elías Aúja, y toda la polvareda mediática que ha originado la caspa ideológica de la izquierda y de la extrema izquierda, con, insisto, lo que no pasa de ser, pues una fiesta de mal gusto, seguramente, de muy mal gusto, que se subió de tono, probablemente producto del alcohol. A esa edad, pues son las cosas que pasan y que, insisto, la izquierda ahora quiere nada más y nada menos, convertir en el primer problema de España y por eso, pues la hemos molestado unos minutos desde el punto de vista no solamente político, sino jurídico, algo tan absolutamente descabellado y absurdo como es querer convertir esto en un delito de odio y llevar a los chavales y a la dirección del colegio, la Fiscalía ya ha procedido contra ellos. ¿Esto es un delito de odio, señora Castellanos? Ni por asomo. La verdad es que dista muy lejos de ser un delito de odio, pero porque es que no hay nada, no forma parte, no tiene nada de los requisitos, no forma parte del tipo para que pueda darse un delito de odio. Porque es que en un delito de odio primero tiene que haber además esa intencionalidad, ¿no? También ese elemento subjetivo, ese dolo, ese querer hacer daño. Aquí se trataba, como bien dices, de una broma. Entonces, no hay delito de odio por ningún sitio. Por otro lado, las supuestas ofendidas dicen que ellas no están ofendidas. Así que tampoco hay alguien que se haya sentido ofendido para que haya un delito de odio. Entonces, tampoco. Por otro lado, lo que dicen muchas veces ante el discurso de odio es que tiene que dirigirse a hacer daño a un colectivo determinado, vulnerable. Nos dicen que cuando el colectivo es mayoritario, que se entiende que no es vulnerable, en este caso el colectivo sería el de las mujeres, entonces tampoco sería vulnerable, que es lo que nos dicen cuando nosotros denunciamos muchos casos de efectivamente delitos de odio contra los cristianos, que nos dicen que como es un colectivo mayoritario, pues no puede entenderse un delito de odio. Entonces, es que no hay ningún elemento del tipo, no hay ningún elemento del injusto que nos diga que esto es un delito de odio. Esto simplemente es un caso creado ad hoc para tapar y que nos centremos en otra cosa, ¿no? Desviar nuestra atención
ante lo que sí que tendría que investigar la Fiscalía, muchísimos otros casos, ante lo que sí que tendríamos que preocuparnos los ciudadanos, que es cómo se han subido el sueldo sin ningún tipo de pudor en época de crisis, y ante muchísimas otras cosas. La Fiscalía, hay casos mucho más graves en los que no ha intervenido. Entonces, pues al final nos lleva al mismo mantra de siempre, ¿no?, que ya dijo el señor Antonio Sánchez no sé si en un renuncio o con total intención, que es que la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues del Gobierno. Y la Fiscalía la utilizan como aparato propagandístico para desviar la atención o para crear casos ad hoc como este, para que nos centremos en otras cosas y se nos olviden los problemas reales que tiene España, como es la clase política y en concreto el Gobierno. Pero fíjese usted, como bien señala Polonia, hasta dónde llega el veneno ideológico de la izquierda, que no solamente lanzan todo su, bueno, clavan el aguijón pues en los chicos, que efectivamente pues se les fue de madre la fiesta, seguramente, ¿no? Y es una cuestión de educación. Coincidíamos anoche en otro debate con Carlos Cuesta y con Carmen Tomás, y coincidíamos en que si fueran nuestros hijos, pues sabríamos lo que tendríamos que hacer con ellos, pero también han lanzado todo su veneno contra las chicas, porque ¿quién son las chicas para decir que no se sienten ofendidas? Lo digo irónicamente, por supuesto, ¿no? Ya se encargan los políticos de izquierda y de extrema izquierda de extender su manto, entre comillas, protector, que eso sí que es patriarcado, heteropatriarcado, o como narices lo llamen, y no lo contrario, para que las chicas no se atrevan a decir que no se sienten ofendidas. Y algo más, a las que se está poniendo en el disparadero es a las chicas que están recibiendo amenazas, están recibiendo todo el odio a través de redes, porque han salido durante los últimos días en platós, en reportajes en televisión, diciendo exactamente esto, con lo cual ya son perfectamente identificables en su entorno, sus caras, sus nombres, pues son chicas jóvenes, muchas personas que las han visto por la tele las han conocido, y algunas lo están empezando a pasar mal. Hasta ese punto hemos llegado. La izquierda que dice que hace esto para defender a las chicas. O sea, tóquense ustedes las narices, con perdón, Polonia. Es que ¿sabe lo que pasa? Es que eso sí que podría ser un delito. Lo que hicieron estos chicos, que son unos gamberros, unos tontos, como los queramos llamar, pero desde luego que no son unos delincuentes, no es un delito. Pero lo que están haciendo contra estas chicas sí que podría ser un delito. Sí que podría ser un delito de acoso, sí que podría ser un delito de difamación. Eso sí que podría ser un delito. Entonces la izquierda, que como bien dices, que nos quiere vender que lo que estos chicos tontos hicieron es un delito cuando no lo es, lo que están haciendo ellos sí que es un delito, porque cómo están utilizando a estas chicas, cómo las están humillando, cómo las están atormentando, eso sí que podría ser un delito. Está meridianamente claro. Otra cosa más antes de despedirla. Claro, la Fiscalía, el Ministerio Público, pues en este caso, actúa de oficio, ¿no? No hay instancia de parte, no hay ninguna asociación, no hay ningún colectivo, no hay ningún partido político, no hay ninguna organización de la sociedad civil o de cualquier otra naturaleza que haya presentado una denuncia por estos hechos. Bueno, creo que el movimiento de la intolerancia, de un histórico también, lo digo ni en el buen ni en el mal sentido de la palabra, de un vividor de estas cosas, que es un tal Esteban Ibarra, pues creo que también, junto con la Fiscalía, anunció, supongo que lo habrán hecho ya, que iba a presentar una iniciativa. Claro, esto pregunto desde bueno, un cierto desconocimiento, que tampoco es pleno, jurídico. Esto es un poco como los delitos de esa mal llamada violencia de género o violencia machista, que aunque la víctima retire la denuncia, son perseguibles de oficio por el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, sea esto un delito de odio, que ya estamos viendo que no lo es, sea de cualquier otra naturaleza, puede actuar aquí de oficio sin que nadie se lo haya pedido, por clarificar jurídicamente el asunto. La Fiscalía puede actuar de oficio en aquellos delitos que sean públicos. Entonces, aquí el delito de odio, por ejemplo, sería un delito público. Es impresionante que en delitos más gordos, pues cuando se entró, por ejemplo, en la Almudena, cuando se entró en la Catedral de Alcalá de Henares a atacar a los que estaban allí, cuando la señora Rita Maestre entró en la capilla semidesnuda a insultar y atacar a los que estaban ahí la Fiscalía no actuó de oficio y aquí actué de oficio. ¿Podría actuar de oficio? Sí, puede actuar de oficio ante cualquier cosa y cualquier cosa podemos decir que es un delito semipúblico porque delitos públicos o semipúblicos son la mayoría. Pero de ahí a que se cumplan los requisitos para que podamos hablar de un delito está muy lejos. Entonces, en este caso, insisto, aunque pueda actuar porque es un delito público o semipúblico, las supuestas ofendidas dicen que no están ofendidas, los chicos dicen que era una broma, por lo que media este animus jocandi o este ánimo de hacer la gracia en la que se escuda siempre la izquierda para atacar a todos, el de estamos de broma y era una gracia, y por último que no hay elemento subjetivo del injusto, que es que no había intencionalidad ninguna en estos chicos en humillar ni en menospreciar a estas chicas porque era simplemente una broma.
Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. Le deseo suerte y le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta tarde-noche en Periodista Digital. Cuídese mucho y, bueno, pues no será la última vez que la molestemos, desgraciadamente, con estas cuestiones. Suerte y ánimo, que la batalla es dura, pero hay que persistir en ella. Pues muchísimas gracias, es un auténtico placer. Muchísimas gracias. Vamos evocando ya la recta final de esta primera retaguardia de la semana, lunes 10 de octubre de 2022. Ya hemos charlado con Fran Blanco Argibay, con Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, y saludamos ya a Sergio Fidalgo, como cada semana, nuestro buen amigo Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, Sergi. Muy buenas noches, aquí estamos. Bueno. Oye, nos perdemos ya, nos hemos perdido. Que el cisma del gobierno catalán, la ruptura, el referéndum fake que han hecho entre las bases de Junts, la marca de la antigua y corrupta convergencia, o la posconvergencia, ¿no? Como ya les escucho a algunos analistas y comentaristas, no solamente en Cataluña, sino también en Madrid. Y bueno, pues inmediatamente como Esquerra ha tendido los puentes hacia el PSC y hacia su líder, hacia Salvador Illa, el ministro de los 200.000 muertos. Salvador Illa, antes incluso de que Esquerra tendiera puentes hacia ellos, cosa que ya tenían perfectamente pactada, a cambio de lo que ya saben nuestros espectadores en Madrid, ya se había ofrecido. Pero Esquerra, por un lado, claro, necesita al PSC, ahora que se ha quedado sin socios. Esto acláramelo, danos ahora bien, céntranos la aguja de marear, pero por otro lado, por lo menos en las primeras horas, daba la sensación de que rechazaban con un mohín despectivo la oferta de los socialistas de Cataluña. ¿Cómo está ahora mismo la cosa, Sergio? Bueno, la cosa es muy sencilla. Esto es un puro teatro. Por supuesto que van a tener que aceptar la oferta de los socialistas porque no va a tener más remedio. Solo tienen 33 diputados de 135 y por lo tanto no pueden gobernar solamente con ese apoyo parlamentario. Lo que pasa es que tienen que hacer un poco de teatro. Bueno, puede ser que tengan un gobierno puramente separatista como el que tenían con Junts, romperlo, porque al final, a fin de cuentas, ha sido Esquerra quien ha echado Junts, no Junts el que se ha ido. Ha sido Esquerra que ha forzado la salida de Junts y de repente pactar con los socialistas al día siguiente. No olvidemos que para muchos separatistas el PSOE o el PSC es el partido del 155, el partido de los carceleros, el partido de que cuando esta gente estaba en la cárcel, pues lo consideran como los carceleros, cuando fueron los que les indultaron. Pero bueno, el separatismo está tan entrenado que ya tiene este tipo de discursos, con lo cual tiene que hacerse querer un poquito con los socialistas, tiene que dar un poquito de tralla, tiene que hacer un poco de teatro, pero ya has visto la composición del gobierno, que lo que ha hecho Esquerra es hacer un nuevo gobierno monocolor, pero con consejeros independientes que no son que tienden puentes hacia los socialistas, hacia los comunes y hacia aquella parte del espíritu convergente, como lo queréis llamar, que son menos radicales. Es un gobierno inteligente en el sentido de que no es un gobierno hecho para enrocarse, sino para intentar conseguir nuevos apoyos y por lo tanto se nota que Esquerra Republicana tenía muy meditado que quería echar a Junts desde hace tiempo y cuando ha ocurrido, en un fin de semana, ha puesto la solución sobre la mesa. Eso no quiere decir, y aviso a los telespectadores que no se lo crean, no es un gobierno moderado ni más moderado que con Junts. Son tan radicales y tan zumbados como cuando estaban Junts, solamente que lo intentan disimular un poquito. El procés ha muerto, Sergi. Lo digo después de esta comprobada, digamos, esto es también una ruptura, ¿no? O por lo menos una ruptura teatralizada de la unidad de acción de los independentistas, o tal parece. El procés murió el 3 de octubre del 17 cuando salió el rey y dijo que se acabó la leche. Fue así de sencillo. Ese día se descubrió que el proceso era una filfa, salió 1 millón de personas a la calle unos días después y se vio claramente que el independentismo no tenía nada. O sea, toda su estructura de Estado que decía que habían montado, toda su propaganda, cayó como un castillo de naipes. Había cierta simulación de unidad de acción, insisto en simulación, porque este proceso ha sido la historia de Convergencia y Esquerra, pegándose navajazos por las espaldas, mientras intentaban ser el partido hegemónico del separatismo. Ese proceso no ha sido más que una competición para ver quién ganaba, que ha ganado Esquerra, pero nunca ha habido una real unidad de acción. Lo que pasa es que, como sí consiguieron con su propaganda engañar a mucha gente, hubo mucha gente que se lo creyó, y por eso parecía que podían ganar. Pero claro, cuando tuvieras cada semana, o cada 2x3, 200.000 personas en la calle, parecía que podían llegar más lejos. Pero cuando ha llegado la realidad, cuando ha llegado el momento de decir, venga, o todo o nada,
y es jugársela de verdad. No se la han jugado, no se la han jugado. De hecho, recordaros que cuando hicieron la declaración de independencia, ni siquiera arriaron la bandera de España del Palau de la Generalitat. Por lo tanto, fue un intento de sedición, porque lo fue un golpe de Estado, porque lo fue, pero en el fondo ellos mismos sabían de que era un golpe de Estado que no iba a llegar a ninguna parte. Y como si el Estado se plantara, como lo hizo, pues iban a perder. Pero claro, igual confiaban que Rajoy no se plantaría. Pero al final, insisto, todo el proceso ha sido una lucha entre ambos por mandar, por lo tanto el proceso nunca murió ya hace mucho tiempo. Ahora simplemente lo hemos constatado. El proceso murió el 3 de octubre de 2017, nos dice Sergi Fidalgo, y nos dice bien cuando salió Su Majestad el Rey a las 9 de la noche y se dirigió a la nación. Como estamos de efemérides estos días, bueno, pues el pasado 3 de octubre celebrábamos el 5º aniversario de aquel histórico discurso de Su Majestad el Rey. Cómo conmemoraron estos patanes, estos vividores de la política, pues eso, el 5º aniversario también de proclamación de esa republiqueta de pacotilla, que duró pues 5 o 6 segundos, inmediatamente ni arriaron, como bien dice Sergio Fidalgo, la bandera de España, ni subieron la estrellada, el trapo la estelada, el trapo ilegal que tienen, sino que se fueron, bueno, lloraron un poco, se emocionaron, cantaron ahí y salieron echando patas, porque si no recuerdo mal era un viernes o era un jueves de puente, y salieron de fin de semana. Hace 5 años también, 5 años y 2 días, de aquel 8 de octubre de 2017, primera jornada de las 2 históricas en las que Sociedad Civil Catalana reunió, tengo por ahí alguna imagen, Omar, en la que reunió a más de 1 millón de personas, de patriotas, de constitucionalistas en las calles de Barcelona, colapsó Barcelona para recordarle a estos soplagaitas, a España entera y al mundo, España entera ya lo sabemos, y al mundo también, porque estos han lanzado su propaganda y su veneno independentista, que ponme si puedes alguna foto de aquella jornada, Omar. Vale, tranquilo. Pues eso, que la gran mayoría de los catalanes se sienten tan catalanes como españoles. ¿Qué recuerdas de aquellas jornadas, Sergio? Bueno, fue realmente, como tú has dicho, un día de esperanza, pues gracias a que salió el rey y nos dijo no estáis solos. Es que fue la frase clave, porque nos encontramos muy solos aquellos días, porque parecía que podían ganar, aunque se estaban peleando entre ellos, aunque realmente no tenían estructura de Estado, aunque realmente no tenían nada, la simulación era que lo podían conseguir. ¿Por qué? Porque el día 1 pudieron votar, hubo 4 cargas policiales, estamos de acuerdo, y además fueron cargas que fueron necesarias, pero pudieron votar. La sensación que hubo fue de gente en los colegios votando tranquilamente, en la mayoría, según los que hubo cargas, que además la policía por la tarde no intervino. Por lo tanto, el día 3 de octubre hubo una huelga general montada desde la Generalitat que realmente agitó mucho el panorama y parecía que iban a ganar, lo parecía. Luego salió el rey, dijo lo que dijo, salimos un millón de personas a la calle y se acabó. Y descubrimos que no había nada. Pero fue porque salió el rey y porque eso motivó que 1 millón de personas que estábamos angustiados porque había una sensación de que estos tíos podían conseguirlo, salimos con todas las ganas del mundo de mostrar nuestra españolidad, de mostrar nuestra voluntad de seguir todos juntos con el resto de compatriotas, de defender la Constitución, y entonces nos sentimos aliviados y tranquilos a ver que no éramos 4 gatos, sino que éramos muchísimos. Y eso, eso fue gracias a gente como Pepe Rusiñol, como Pilar Castellanos, como Mariano Goma, como muchísima gente que se movilizó simplemente para seguir el dictado de nuestro jefe del Estado, que nos reconfortó, insisto, con aquel no estáis solos, que fue de lo más grandes que hemos vivido en Cataluña en los últimos años. Es verdad. Perdóname, Omar, le tengo que pedir disculpas públicas a mi realizador, porque estaba yo pidiendo unas imágenes que, claro, si no te las había enviado, ¿cómo me las ibas a enchufar a plena pantalla? ¿No? A veces vamos demasiado deprisa. Hemos visto en una foto fija, pónmela otra vez, Omar, hemos visto, pues Estas son estas son de manifestaciones independentistas. Esta es la de aquel histórico 8 de octubre de 2017, más de 1 millón de personas en la calle y luego también pues en esta foto vemos a nuestro amigo Pepe Rossinyol, a Pilar Castellanos, pues a tantos y tantos amigos insisto, lo que fue una jornada histórica. Recuerdo también Isabel, a Robert, vemos ahí unos cuantos, son voluntarios de Sociedad Civil Catalana de las Juventudes, se trabajaron duramente para conseguir esto que estáis viendo, para que todo saliera bien. No hubo un incidente, no se rompió la papelera, no es como no se destrozó un contenedor, todo fue festivo y éramos 1 millón.
Se lo he preguntado muchas veces a Pilar, Sergio, y en algunas ocasiones estabas tú delante también. ¿Esto 5 años después tú crees que sería repetible, valga el palabra? Ahora mismo no, es que el contexto era otro. Ahora mismo no. O sea, de hecho, se intentó, por ejemplo, acuérdate, hace un par de semanas con la Mani del Castellano, que éramos muchos, porque éramos que 15.000, pero esto es muy difícil conseguirlo porque fue un momento muy especial. Primero fue un momento realmente de muchos, piensa que habían pasado desde la primera gran mani separatista hasta este momento, fueron 5 años de manifestaciones separatistas, 5 años de tragar quina, 5 años de tragar insultos, 5 años realmente de sentir el rencor, y de repente llegó el rey y nos ayudó a tranquilizarnos y aliviarnos. Es que aquel contexto va a ser muy difícil porque ahora el separatismo, que ha aprendido de sus errores, está de bajada. Está de bajada no en el sentido de que hayan renunciado a sus objetivos, sino que es realmente la ruptura Esquerra-Junts, que siempre lo fue, pero digamos se ha explicitado, es básicamente porque se han dado cuenta que no se puede, que si quieren ganarlo tiene que ser a medio plazo o a largo plazo, y tiene que serlo de otra manera, que es consiguiendo más apoyo social que no tienen. Por lo tanto, como el separatismo también ha aprendido sus errores, va a intentar por todos sus medios crear el medio ambiente para que sacamos 1 millón de personas a la calle. Por lo tanto, ellos mismos se van a bajar su agitación para que nosotros mismos no lo podamos contrarrestarla. Y lo están haciendo muy bien, porque siguen ha vuelto al puyolismo, el poco a poco, la lluvia fina. Si queréis, con una marcha más puesta que con la época del puyolismo, pero ya no es Quim Torra. ¿Os acordáis de Quim Torra, aquel personaje que ya no existe, parece? Pero acordáis que Quim Torra fue presidente y cada día incitaba a la rebelión, desde la misma Generalitat. Eso mismo Aragonés no lo está haciendo. Bueno, Aragonés, que además ha durado 1 año y medio, ¿no? Cada vez duran menos, Sergi. Los presidentes de la Generalidad van a acabar siendo como los primeros ministros italianos, entre 12, 13, 14 meses y se acabó la presente historia. Aragonés sigue, ojo. Aragonés ha conseguido cargarse a todos los de Junts, pero él sigue. Y veremos yo creo que va a durar lo que Esquerra quiera, porque no creo que el PSC lo deje caer. Con lo cual, Esquerra, insisto, es un partido muy fanático, es peor que Junts porque tiene una historia mucho más siniestra desde la guerra civil hasta nuestros días que el entorno de Convergencia, pero son más listos. Han aprendido. Esquerra siempre era el partido, digamos, de la rauxa, digamos, de los errores, de repente meter la pata, pero están aprendiendo. Y ojo con Esquerra Republicana, que me parece que la vamos a tener para mucho tiempo. Y lo que tenemos que hacer nosotros, los que no somos separatistas, la resistencia al separatismo, es también aprender de nuestros errores, que hemos cometido muchos, para que Esquerra no se acabe llevando con el tiempo el gato al agua y acabe consiguiendo sus objetivos. Pues lo seguiremos contando. Sergio Fidalgo, que un placer saludarte como siempre en el arranque de la semana. Cuídate mucho y hasta la próxima. Nos hablamos en unos días, amigo. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, Sergi, y gracias también a todos vosotros. Ya hemos llegado al final de esta primera retaguardia de la semana con estos buenos amigos. Pues mañana más, mañana ya martes, será 11 de octubre de 2022, víspera de la fiesta nacional, y mañana pues tendremos con nosotros a Rubén Tamboleo, a un gran politólogo y gran analista político que nos comenzará a frecuentar a partir de ahora en la retaguardia, y también a nuestro buen amigo el abogado Carlos Lacaci. Cuidaos y os espero mañana.